Ok, yo creo que ya estamos grabando. Muy bien. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de ahora vamos a continuar con la clase de conceptos de seguridad y salud ocupacional, pero en este caso vamos a ver una nueva temática. Si bien nos quedamos un poquito en pausa con la clase anterior por motivos fuera del aspecto institucional, ya está subido el video que abordo, eh, digamos, el contenido con respecto a la temática de las características individuales de las personas. Solo quiero hacer un preámbulo de esto antes de continuar con la temática que corresponde a este día, que sería el ambiente físico de trabajo y el estrés laboral. Bueno, yo ya subí las calificaciones de los que participaron en los ejercicios de liderazgo, pero no tuve la oportunidad de, por lo mismo de la situación de la clase pasada, no tuve la oportunidad de preguntarles sobre qué les pareció, qué pensaron, les gustó, si no, son cosas nuevas que tal vez no habían visto, no sé, perspectivas, comentarios, cualquier cosa. Hablo del ejercicio de la tarea de liderazgos. Vamos aquí, vamos a copiar esto. Ajá, los estoy esperando, chicos. Cintia Arlene, Brenda Alexandra. Bueno, no sé si están conectados realmente. Buenas tardes. Comentarios. Oh, perfecto, perfecto. Gracias, Cintia. Bueno, un comentario con respecto al aporte que acaba de hacer Cintia. Los liderazgos, bueno, todos, aunque en este trabajo estaban desglosados en 6 liderazgos, posiblemente en otros, digamos, otras investigaciones tengan otro tipo de desglose, tal vez uno más, uno menos, o cambiándole los nombres, no sé. Entonces, pero al final de cuentas, esos 6 liderazgos que hemos visto todos nosotros los contenemos, o sea, todos nosotros tenemos por lo menos una pequeña fracción de cada uno de ellos. Solo que sale a relucir el que más utilizamos o el que más estamos acostumbrados a realizar. Pero eso no significa que un liderazgo o motivacional sea, digamos, mejor que otro. No, también depende de las circunstancias. Yo no sé si, digamos, en la clase, eh, digamos, de la semana 4 creo, no sé si ahí lo abordé un poquito,
pero por lo menos yo trataba de mencionar el hecho de que era necesario para ciertas circunstancias utilizar cada uno de los liderazgos. Un ejemplo de ello, y cuando yo realicé el ejercicio y la persona que estaba como ponente exponiendo sobre este tema, mencionaba de que en algunos casos posiblemente necesite digamos, un mayor impacto frente a la gente para que trabaje, digamos, por medio de los coercitivos o por medio del autoritario incluso, pero principalmente del marcapaso y del coercitivo. Bueno, pero hay otras circunstancias donde yo no puedo llevar a un coercitivo. Por decirle, si yo necesito hacer un trato con alguien, yo necesito tal vez cerrar un contrato y esté bastante trabajada la situación, entonces yo necesito lograr posiblemente un acuerdo. Entonces, para ese encuentro con esta persona, muy posiblemente, claro, bajo un lineamiento de la empresa, después de tomar las nociones generales que puedan considerarse para la negociación, pero yo no necesito llevar a un coercitivo, se me va a pelear con el cliente o a un marcapaso porque va a sentir de que mucho tiempo está perdiendo el tiempo y que nunca toma la decisión, o también un autoritario. Yo en ese caso, yo digamos como con algún tipo de autoridad, posiblemente en la empresa, algún tipo de dirección, puedo mencionar a Cintia, que ella es afiliativa, y le digo, mire Cintia, yo veo que usted no solamente tiene tras el resultado de los liderazgos, no solamente tiene el liderazgo de la etapa afiliativa, sino que además de esto, usted también tiene las nociones sobre los acuerdos, sobre las negociaciones. Entonces, este cliente que tenemos es un poquito conflictivo. Entonces, necesito llegar a un acuerdo con nosotros para firmar el contrato. Entonces ya Cintia, de alguna manera, claro, estudiando la situación, obviamente, no es solo sacado de la manga, pero tiene el carácter como para poder buscar la manera, posiblemente es más suave, posiblemente ella es más amena, menos impactante en cuanto a conflicto, y digamos, me ayuda para el aspecto de la realización de este contrato. Entonces, no es malo, pero obviamente está enfocado hacia otro ambiente o hacia otra función. Entonces ahí es donde nosotros vamos a saber cómo dirigir estos tipos de liderazgos. También cada uno, como había mencionado, cada uno de nosotros tiene esos 6 liderazgos. Depende de uno si quiere reforzar la alternativa que le llama la atención. Obviamente uno tiene uno ya marcado por todas las vivencias, la naturaleza de uno, pero uno puede encaminar hacia otro en caso de así requerirlo, o sea, cómo estudiar eso. Y de alguna manera también poder utilizarlo ya con una manera un poquito más consciente. Es muy interesante la mecánica que uno como ser humano y como ente pensante puede utilizar este tipo de conocimientos. ¿Comentarios hasta acá? ¿Alguien más? ¿Observaciones? ¿Apreciaciones, chicos? Ana Beatriz, señorita Daniela, caballero Enrique, Eduardo. ¿Alguien más? Bueno, así lo vamos a dejar. Ok, lamentablemente así es, así en línea, es un poquito difícil, pero bueno, son las circunstancias. Este, de ahí con respecto a la clase anterior, como había mencionado, pues lamentablemente tuve una dificultad y
gracias a Dios pude resolverla, pero también he subido el video y la diapositiva para que ustedes tengan acceso a la información de la clase anterior. En la clase anterior tal vez lo único que está como un poquito fuera de las circunstancias. No baje la mano, Luis Fernando, permítame un segundito. No baje la mano. Es que yo dentro del video traté de grabar un video de YouTube, pero lamentablemente ya que lo volví a revisar, no grabó ningún audio de parte de la computadora. Entonces queda básicamente sin sonido. Esa etapa pues ustedes pueden acelerarla porque no se escucha nada relativamente. Pero más abajo del link voy a tratar de buscarlo acá. Vamos a ver. Vamos a la semana 5. Entonces ustedes van a tener acceso a la actividad 2 que dice pueden ver el video de la clase del viernes 3. Entonces aquí está el link. Si no les funcionara esto, copien el URL que está justamente debajo. Y también digo que a continuación se les comparte los links de los videos mencionados dentro de este video de clase. O sea, dentro de este video menciono otros dos videos que lamentablemente no se grabó el audio, lamentablemente. Pero ustedes tienen la opción de verlos. Ambos son muy interesantes y vale la pena observarlos. Pero digamos, en este segundo video, que es de Tyrion, es un pequeño análisis, yo solo abordo los 3 minutos 6 segundos del inicio. No es necesario, por lo menos yo, para no alargar mucho la visualización de ese video, no me concentré demasiado eh, digamos, en que lo lleváramos a término. Sin embargo, a ustedes les recomiendo de que lo vean de principio a fin. Yo considero que es bastante interesante cómo se aborda la temática y cómo es que nos puede ayudar a nosotros si es que obviamente lo implementamos dentro del área de la labor a favor de nosotros y de nuestra organización. De igual manera, más abajo tenemos la actividad 3, que es básicamente lo del PDF de la misma semana. De ahí, con respecto a esta semana, pues de igual manera mencionó la unidad, mencionó la temática, el contenido. Ahorita estamos grabando el video de la clase. En un momento, media vez terminemos, voy a activar la descarga de la clase, pero en complemento tengo este espacio de la presentación del primer avance del proyecto de cátedra. Entonces, aquí escribo un poquito la información básica sobre qué es lo que espero, pero que ustedes ya saben y que está descrito en el esquema metodológico de la semana número 3. Ya con eso, ustedes suben aquí la tarea grupal y yo ya lo voy a poder calificar. Entonces, esos quedan como elementos a abordar. Ahora sí, el joven, quiero ver, vamos a ver. Ok, Luis Fernando. Hoy sí, comentarios, Luis Fernando, disculpe, que no le di la palabra en su debido momento. Ok, de la participación en clases, solicitaba que me dieran las perspectivas con respecto a los liderazgos y el trabajo de liderazgo que ustedes elaboraron. Ok, muy bien, estamos con esto. Entonces, ya sabiendo esto, pues vamos a tener, vamos a subir un poquitito, ok. Vamos a tener este, esos videos para que los puedan ver. Realmente les recomiendo que los revisen, no solamente los dejen ahí. Bueno, sabiendo esto, vamos con lo siguiente. El día de ahora vamos a observar y vamos a platicar un poquito sobre el ambiente físico del trabajo, porque ya estamos justamente en la unidad del estrés laboral.
Previo a esto, me gustaría saber sus nociones sobre estrés laboral. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué es lo que piensan con esto? Perfecto, muchas gracias. Juan Pérez, permítame. Muy bien. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Nociones sobre el estrés laboral, sobre el ambiente físico de trabajo y el estrés laboral. ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? ¿Qué consideran? Dígame. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Ok, muy bien. Rudy, permítanme. Rudy. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Vi que... Ok, ve. Vamos a darle una... A Leslie primero. Va. Leslie, de ahí sigue Wendy, de ahí Eduardo y con Eduardo quedamos. De ahí vamos a avanzar con la clase. Dígame, Leslie. Hola, hola, dígame. Muy bien, de por sí vamos a abordarlo un poquito más detallado con las siguientes clases. Ahora vamos a ver una parte de lo que están hablando, pero en las siguientes clases vamos a ir viendo parte de lo que acaba de mencionar Leslie. Muchas gracias, Leslie. Muy bien. De ahí, Wendy, dígame. Sí, sí, tiene razón. Wow, terrible. Yo ya, permítame solo anoto su participación, muy bien. Sí, yo ya he vivido unas situaciones que no es directamente conmigo, pero wow, se siente aquello, aquella tiranteza, aquel conflicto terrible. Incluso uno puede ver algunos videos que ahora en las redes ya circulan un poquito más. Ya se sabe un poquito más de eso. Vi hace, creo que hace 2 años, un video donde creo que estaban atendiendo en una sucursal de Claro y una señora estaba diciendo que, o no sé por qué estaba peleando realmente, pero la tipa estaba, ya era una señora ya bastante madura, pero atacó físicamente. Yo no sé si arrancó el teléfono del que estaba atendiendo o no sé. Y wow, o sea, súper terrible. Y dijo ella de que le habían atacado, pero yo creo que el compañero de ese que estaba, de ese muchacho que estaba atendiendo estaba grabando con el celular.
y se ve que no, o sea, quien agredió fue la señora. Wow, súper, súper terrible y se siente aquello. No solo para el ambiente de trabajo, sino que incluso para los otros espectadores y yo que no estuve ahí y solamente vi el video, sentí súper terrible. Ya me imagino en ese momento. Muchas gracias, Wendy. De ahí quedamos con Eduardo. Eduardo Valerio, comentarios. Su intervención, Eduardo. Muy bien. También me parece lógico. Permítanme. Vamos acá. Perfecto. Acá. Solo copio. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Les recuerdo de que estas participaciones van en calificación, chicos. Van en calificación. Solo pido que participen por lo menos 3 días distintos, con participaciones lógicas. No así solamente algo genérico o algo bien una intervención súper chiquita. A veces lo escrito sí lo valido, pero prefiero mejor que intervengan de forma ya que se pueda escuchar de parte de sus personas. Permítanme. Denme un segundito. Ok, disculpen. Como les venía diciendo, la participación es algo que es bien importante. Parece que no es mucho puntaje, pero realmente ayuda. Muy bien, excelente. Ya tenemos las nociones más o menos de qué se trata lo del estrés laboral, el ambiente físico del trabajo, el ambiente de trabajo y cómo es los conflictos, pero justamente para esta clase lo vamos a abordar un poquito más desglosado. Vamos a hablar en primera parte sobre el ambiente de trabajo o microambiente. Y podemos abordarlo de la siguiente manera. El ambiente de trabajo es el ambiente más cercano e inmediato a la organización. Por tanto, es el ambiente específico de cada organización y cada una tiene su propio ambiente de trabajo, del cual obtiene sus entradas y en el que coloca sus salidas o resultados. Así, en el ambiente de trabajo están las entradas y las salidas del sistema, es decir, los proveedores de recursos, ya sea materiales, financieros, técnicos, humanos y de servicios, por un lado, y los clientes o consumidores por otro. Entonces, justamente ahí es donde interactúan todas las partes en ese ambiente de trabajo, donde interactúan todas las partes que hacen la dinámica de la organización. Eh, Hablando de las dinámicas, también estamos hablando de la dinámica ambiental. Este ambiente de trabajo también se aborda respecto de su dinamismo, es decir, desde la prisma de estabilidad versus inestabilidad. Cuando el ambiente se caracteriza por pocos cambios o cambios leves o previsibles, se le denomina ambiente estable o estático. Cuando se caracteriza por cambios rápidos e imprevistos, se le denomina ambiente mutable, variable o inestable. Si la mutabilidad, variabilidad es mucha, se acerca a la turbulencia. Yo puedo mencionar que, digamos, hay mucha gente que ya tiene como previsto este tipo de conceptos. Si ustedes se fijan cuando alguien dice, bueno, mejor conseguite un trabajo en el gobierno, porque de ahí no te van a quitar, porque de ahí vas a lograr no perder el trabajo, digamos, es un poquito estancado, pero siempre eh, no falla relativamente y es parte de esta apreciación, porque estamos en un ambiente que es estático, digamos, que un ambiente que es estable. La palabra más precisa es estable, más que estático, estable. Sin embargo, por decirles, a veces con los trabajadores nosotros tenemos una cierta dificultad con los trabajadores de obra, de construcción. A veces tenemos ciertas dificultades porque por la misma situación de estos trabajadores que en muchos de los casos no tienen un nivel de estudio, posiblemente llegaron a primer grado, a tercer grado, a lo mucho, en varios casos han llegado a sexto, digamos. Solo
extraordinariamente que ha habido gente que sigue estudiando y que tal vez ya lleva bachillerato y es su modo de subsistir, es que permanecen. Pero caso contrario, gente bastante sencilla, bastante humilde, es la que labora en los puestos de construcción, para auxiliares, para mano de obra. ¿Cuál es la situación? Hay muchas veces de que estos puestos de trabajo, primero, no es algo permanente, sino que es durante el periodo que dure la construcción. Y, y también es dependiendo la necesidad de esa mano de obra. Entonces todo eso son variabilidades que hacen turbulenta la situación o la estabilidad del trabajo de esas personas. Entonces esas personas siempre están con ese pensamiento de que, mire, y esta semana o esta quincena, bueno, no se manejan quincenas, sino que catorcenas, esta catorcena va a haber recorte de personal, esta catorcena me van a quitar a mí, o esta catorcena, entonces están con esa expectativa. Y cuando sucede, es bastante terrible porque a veces entran en conflicto, como es gente bastante sencilla, entonces tampoco logra dimensionar el hecho de que así como hay un inicio, hay un final. Entonces quieren permanecer porque es su único ingreso digamos, de subsistencia. Entonces suceden esas situaciones y esto genera ciertos conflictos. Pero no podemos dejar de lado que existen estas dos circunstancias. La estable, que es lo que normalmente la gente busca, tal vez no es lo ideal, pero que la gente busca, al contrario de la inestable. Pero el problema de la inestable es la gravedad de la inestabilidad, porque algo puede ser, entre comillas, mencionado dentro del rango inestable, pero tener en realidad un dinamismo interno. Entonces no se observa como una pérdida de trabajo, sino que las dinámicas o ejercicios internos de la organización hace que se manifiesten a través de otros medios, posiblemente creativos, posiblemente de modificación de sistemas, como pudiera ser un ejemplo lo que hace, digamos, las plataformas de Facebook o Google, que necesitan estar en constante movimiento y aún así, pues podemos ver que tienen sus aspectos positivos. Muy bien, ya dejando eso, digamos como preliminar, ahora vamos a abordar un poquito más detallado estos puntos. Entonces tenemos el ambiente de trabajo estable o estático, que es un ambiente conservador y previsible que le permite a la organización reacciones estandarizadas y rutinarias, o sea, repetitivas. Eso es lo que mencionaba. Tenemos digamos, el dinamismo de cómo se abordan los días festivos, de cómo, si estamos hablando de un puesto de gobierno, rápidamente se le viene a uno a la mente de que tal vez no va a tener vacaciones anuales de los 15 días, pero sí ya va a tener, digamos, todas las fechas festivas se abordan de manera unánime para todas las instituciones, por decirles. Entonces, ya la gente prevé eso, ya sabe cómo es que va a actuar el espacio, ya sabe de que se trabaja de lunes a viernes, el sábado y domingo no. Ya se sabe que no va a fallar los pagos cada 15 días. Entonces, toda esa sumatoria de elementos hace las consideraciones del ambiente de trabajo estable. Así, la organización puede utilizar el modelo burocrático de organización como modelo mecánico para establecer reglas y reglamentos de rutina para las actividades de sus departamentos, pues sus clientes, proveedores, competidores y entidades reguladoras casi nunca modifican sus acciones ni sus reacciones. La principal característica de las organizaciones de éxito de este tipo son la rutina y el conservadurismo. Es, como les digo, algo bastante recurrente y bastante notorio, más que todo en el ambiente institucional. Yo sé que si vengo de una institución a trabajar con otra institución, muy posiblemente tengo que hacer acciones burocráticas, llamémosle burocrático a todo el proceso, así de escritorio, todo el proceso escrito, documentado, informes y otro montón de elementos, además de los productos esperados, para llevar a cabo las funciones. Pero media vez se desempeña eso, pues obviamente que va a ir resultando y va a ir caminando bien. Solo que un poquito lento, pero no hay
digamos, no se pierde la línea, no se pierde la línea. Ahora, si lo vemos desde este otro ámbito, tenemos el ambiente de trabajo mutable o variable e inestable. Que bien, para unos puede sonar negativo, pero dependiendo la gravedad de esto es, o digamos la profundidad y los cambios que en este se ejerzan, es como nosotros vamos a ver si es algo negativo o hasta cierto punto positivo. Entonces, tenemos el ambiente de trabajo mutable, que es un ambiente dinámico, mutable, variable, imprevisible y turbulento que impone a la organización reacciones diferentes, nuevas y en algunos casos creativas. Y es donde puede incluso crecer, pero bajo estos ciertos aspectos, media vez se logre acoplar adecuadamente las circunstancias. Ahora, la organización necesita el modelo orgánico o adocrático, ad hoc de adecuado, de organización para reaccionar de manera adecuada a las coacciones ambientales y a contingencias imprevisibles que debe enfrentar. En este tipo de ambiente, las principales características de las organizaciones de éxito son cambio e innovación permanente. Como les había mencionado, puede ser un ejemplo, digamos, estas empresas como Google, puede ser empresas así como eh, digamos, de las redes sociales, etcétera, que de alguna manera no pueden quedarse estancadas, porque el estancamiento para esas empresas significa la muerte. Un ejemplo de ello es que si una empresa se estancó, pues viene otra y básicamente devora a esta primera empresa. Caso que ustedes ya habrán sabido o en algún momento, tal vez en alguna otra clase, les hayan hecho conocer estos ejercicios o estas empresas, como lo fue Blockbuster, como lo fue, quiero ver, Kodak, como, ¿cuál es la otra? Netflix, no, Netflix no, Blockbuster, Netflix se comió Blockbuster, quiero ver, ¿cuál otra? Bueno, hay varias, hay varias. La cuestión es que hay unas un poquito más notorias que otras. Solo que la creatividad media vez se utilice adecuadamente, a pesar de que están los conflictos, esta creatividad es lo que ayuda a que se promueva. Caso contrario, hace que se pierda interés, que la gente comience a estresarse, que la organización no avance o no crezca, etc. ¿Comentarios? ¿Comentarios acá? ¿Observaciones antes de seguir con la siguiente diapositiva? A todo esto se proyecta en la pantalla. Ok, es que me parece un poquito extraño que en mi pantalla no me aparecen. No me aparece aquí. Pero bueno. Ah, no, no, ya me acordé, ya me acordé. Porque en el otro sistema, en el Teams, en el Teams es que aparece la pantalla de este lado. Perdón, perdón. Muy bien. Bueno, ya sabiendo lo anterior, tenemos el conflicto en el trabajo, ya tenemos el ambiente sobre la estabilidad y la inestabilidad, y ahora el conflicto viene sobre nosotros, el conflicto en el trabajo. Así, las personas nunca tienen intereses, podemos considerar esto, que las personas nunca tienen intereses y objetivos idénticos, no igualitos, es bien difícil. En general, los conflictos personales provocan la mayor parte de los conflictos en las organizaciones. Y esto es porque posiblemente si estuviéramos trabajando en un ambiente, poniendo un ejemplo, posiblemente estuviera trabajando Luis Fernando y Cintia Arlín, posiblemente estén trabajando en la misma empresa, pero Luis Fernando busca laborar por el hecho de que quiere crecer dentro de la empresa. Entonces quiere que las cosas salgan súper bien y que noten cómo es que trabaja. Pero Cintia posiblemente esté buscando, sí, crecer dentro de la empresa, pero realmente lo que está buscando es ahorrar lo suficiente porque quiere ir a un viaje a Europa, digamos. Entonces, y de ser posible, cuando haya la menor oportunidad,
irse a una mejor empresa porque considera que ella puede crecer en otro lado. Entonces son conflictos o son situaciones completamente distintas, o sea, son objetivos, están trabajando en el mismo lugar, posiblemente estén haciendo las mismas acciones, estén en el mismo departamento, pero los objetivos son distintos. Y es ahí cuando difieren estos objetivos donde comenzamos a encontrar los conflictos. Porque para uno puede ser, en este caso, como estoy planteando, que hay un poco más de amor hacia la empresa de parte de Luis, según esta, digamos, esta etapa ilusoria de ejemplo, y Cintia posiblemente diga, bueno, yo he cumplido con lo necesario, no necesito estar agregando más horas de trabajo a la empresa porque yo ya cumplí. Entonces, son conflictos completamente distintos, por, porque hay obviamente objetivos completamente diferentes. Y es ahí donde comenzamos a encontrarnos con este conflicto en el trabajo. Ahora, el conflicto significa la existencia de ideas, también significa la existencia de sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden chocar. O sea, no nos vamos a evitar eso. Siempre vamos a encontrar, así como tenemos una tesis, tenemos una antítesis. Así como tenemos blanco, tenemos negro. Así como tenemos bueno o bondad, tenemos malo o maldad. Si tenemos el concepto arriba, tenemos el concepto abajo. Si tenemos el concepto claro, tenemos el concepto oscuro. Entonces, de igual manera, el conflicto tiende a tener esa doble situación a la hora de existir. Entonces, siempre que se habla del acuerdo o de la aprobación o la coordinación, resolución, unidad, consentimiento, consistencia y armonía dentro de la empresa, dentro del trabajo, se debe recordar que esas palabras suponen la existencia o la inminencia de sus contrarios, o sea, de la antítesis, de completamente, digamos, el volteo de las situaciones que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo lo puede ser el desacuerdo? Si estamos hablando de acuerdo, pues vamos a encontrar el desacuerdo, la desaprobación, la disensión, la infracción, incongruencia, el disenso, inconsistencia, la oposición, y ello significa un conflicto. Así como las fuentes de cooperación residen en la semejanza, ya sean reales o supuestas, de intereses de individuos u organizaciones, de igual manera las fuentes de conflicto se encuentran en algún grado en la divergencia real o supuesta de estos intereses. Así que, digamos, puede ser eh, tanto diferencias como personas como incluso por departamento. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Y es algo con lo cual siempre tenemos que coexistir. Comentarios hasta acá, observaciones, intervenciones. Dígame, señorita Sandra, dígame. Buenas tardes. Sí, comprendo. Wow, wow. Es algo tan, gracias. Solo voy a anotar su nombre, Sandra Janet, creo. Sandra, permítame. Ya había participado antes. No, ¿verdad? Ok, permítame. Ahí estamos. Muy bien, gracias.
Perfecto. Sí, efectivamente existen unos ambientes terribles donde incluso el querer salir bien es algo malo, o sea, es algo mal visto en ese ambiente. ¿Por qué? Porque se deja entrever la ineficiencia del resto de sujetos que están en esa empresa. Por lo menos así lo visualizo yo. Entonces, si alguien es eficiente, entonces, ¿por qué tenemos que soportar eso si nosotros queremos eh, agarrar el trabajo tranquilo? Pues, o sea, esta persona que es nueva y qué le importa. Y digamos, y así comienzan con ese tipo de conflicto, con ese tipo de habladurías. Pero cuando ellos, digamos, entran en una situación, en un ambiente distinto, wow, no vaya a ser porque ellos son los primeros que se quejan. Porque, no me aceptan, que no sé qué. Pero siempre, siempre hay ambientes donde van a encontrar algún tipo de tirantez, algún tipo de dificultad, solo que no sabemos con qué gravedad vamos a encontrarlos. Claro, vamos a poder también encontrar otro tipo de ambientes donde muy posiblemente se vean muy amigables, pero simplemente ha pasado el conflicto a ser limado esas asperezas. De alguna manera buscar la solución para poder irse desarrollando en conjunto porque la organización no trabaja de manera en que sus individuos o sus empleados estén independientes unos con otros. Es mentira. En la clase anterior, bueno, al inicio de la clase anterior, yo menciono, y lo quiero traer nuevamente a colación, yo menciono sobre la sociedad o cómo somos nosotros como individuos, como entes sociales. También trato de hacer un poquito de reflexión sobre la falsa perspectiva o este, la falacia de que a veces nos quieren hacer pensar dentro de las redes sociales. No sé si ustedes han visto que en las redes sociales promueven mucho de que mejor solo que mal acompañado, la mejor compañía es uno mismo, la soledad es mi mejor amigo y lemas de ese estilo terribles que tal vez tienen un poquito de verdad, pero un poquito, porque en algún momento, obviamente, como seres humanos necesitamos apartarnos un ratito de todo el bullicio, pero al final de cuentas no podemos olvidar algo que está intrínseco en nuestra naturaleza y es que somos entes sociales. Como entes sociales tenemos que trabajar en conjunto. Parte de lo que nos ayudó a evolucionar y llegar al nivel de dominio mundial, digamos, sobre cualquier otra especie es el trabajo en conjunto y el trabajo en sociedad. O sea, ponernos de acuerdo, buscar objetivos en conjunto, no solo para las empresas, sino que en todo aspecto. Y nosotros no podemos dejar de lado eso con tal de hacerle caso a una frase motivacional que en muchos casos digan de que es bueno eso de estar solo. Sí, en algún momento, como les digo, pero no podemos tomarlo como una realidad porque la realidad intrínseca como naturaleza humana es otra. Dígame, Luis Fernando, comentarios.
Perfecto, muy bien. Estoy bastante de acuerdo a lo que acaba de mencionar Luis Fernando. Quiero asegurarme que sí, ahí está. Me parece algo, perdón, algo bastante lógico, porque al final de cuentas no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar las situaciones de divergencia en objetivos entre las personas, porque obviamente nadie es igual, ni siquiera yo con mis hermanos tenemos los mismos objetivos. Por decirles, hasta el mismo hecho de haber seleccionado otro tipo de carrera nos indica la divergencia de eso. Pero cómo podemos trabajar en conjunto, pues es algo que se puede abordar de distintas maneras, como las que acaba de mencionar Luis Fernando. Bueno, retomando lo anterior, eso es algo que a mí me gusta hacer hincapié. Nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que somos entes sociales. Así que ese romanticismo de estar solos y todo eso, tal vez en ciertas ocasiones o bajo ciertas circunstancias posiblemente sentimentales con el noviazgo o algo así, tal vez pueden dar cabida un momento, pero no toda la vida. Porque somos, como acabo de mencionar, somos entes civilizados de alguna manera que buscamos trabajar en conjunto. Si no, pues sí cabe, sí ocurre que uno en tal vez 1 millón de personas llegue a presentar alguna situación de que no quiere llevarse con el mundo, pero ahí es donde salen los ermitaños, o sea, alguien completamente absorto, alguien completamente desconectado del resto de la humanidad, eh, existiendo independientemente, buscando su propia forma de existir o su propia forma de sobrevivir, pero no se mete con nadie. Ahí sí, pero es un caso muy, muy aislado. De ahí para todo lo demás, siempre tenemos que de alguna manera enfrentarnos a estos conflictos, a estos intereses posiblemente divergentes y buscar alguna solución para seguir adelante. Ahora, tenemos ciertas situaciones de conflicto que las podemos ir abordando, pero bajo ciertos métodos de resolución, y aquí el mecanismo. Tenemos métodos antiguos y tenemos métodos modernos. Aunque es algo básico y bastante de noción, vamos a tratarlo de abordar. Entonces, podemos, dentro de estos métodos antiguos para la resolución de los conflictos, podemos mencionar de los que son destructivos y los que son parcialmente destructivos. Los que son destructivos puede ser la supresión o la guerra total. O sea, puedo eliminar a un individuo, no necesariamente, o no quiero que se malinterprete hacia eliminar de quitar vida, sino que quitarlo del ambiente laboral donde estoy trabajando, o dedicarle una guerra completamente, todas mis fuerzas contra ese individuo o contra ese grupo para, para quitar ese estorbo. Entonces, en ese método antiguo tenemos esas dos opciones hacia el destructivo. Obviamente que no es bien visto. También tenemos dentro de los métodos antiguos lo que es el parcialmente destructivo. Entonces podemos hablar sobre guerra parcial, tal vez algunos puntos que sean los que sean el problema, pero no destruir a todo el sistema, posiblemente a todo el equipo de trabajo, sino que tratar de eh, limitar a los entes que generan las dificultades dentro del trabajo. Y tenemos la otra que es el concierto, o sea, concierto no de música, sino que de concertar. Entonces, posiblemente no se resuelva a totalidad el conflicto, pero podemos acordar, podemos llegar a una concertación con respecto a obtener tal vez algún beneficio hacia ambos lados para poder salir adelante con algún proyecto de la organización o algún proceso de la organización. Y por otra parte tenemos los métodos modernos que van hacia un aspecto constructivo, y eso puede ser una negociación que ya es un poquito más ganar-ganar, y a soluciones de problemas ya directamente.
Ahora, sabiendo esto, podemos también comenzar a mencionar las condiciones que predisponen al conflicto. O sea, qué es lo que genera o lo que hace la ignición, el start, el comienzo de estos conflictos. Justamente aquí lo vamos a abordar. Entonces podemos tener, permítanme, solo quiero revisar si alguien ha levantado mano. No, ok. Muy bien. Entonces podemos diferenciar los aspectos y entre ellos, valga la redundancia, tenemos la diferenciación de actividades. A medida de que la organización crece, no solo se vuelve más grande, sino que también desarrolla partes o subsistemas especializados. Como resultado de esta especialización, al realizar distintas tareas y relacionarse con distintas partes del ambiente, los grupos empiezan a manifestar maneras específicas de pensar, sentir y actuar, es decir, empiezan a tener su propio idioma, objetivos e intereses. Y ahí es como a veces hay departamentos donde dicen, no, si no fuera por nosotros, la empresa quiebra. Y viene el otro departamento y dice, no, si no fuera sin nuestro trabajo, pues la organización se iría al carajo. Y viene la otra parte que dice, no, si nosotros no viéramos que funcione el equipo 1 y el equipo 2, pues se viene abajo la empresa. Entonces comienzan, digamos, a adjudicarse, si lo queremos ver así, ciertas potestades que en realidad son un tanto falsas. O sea, todo el equipo o digamos todas las piezas que están dentro de ese juego, que es la organización, son válidas. Así que aunque se puede generar ciertas circunstancias, la diferenciación de actividades puede comenzar a crear esas divisiones, que no es como de forma eh, como prevista, no es como que cuando se hace esa diferenciación, un nuevo departamento de actividades dentro de la organización, que busquen de inmediato tener un conflicto, sino que más bien se dan por ya comenzar a ser divergentes con respecto a ciertas actividades con respecto al otro departamento. También tenemos otro de los iniciadores de los conflictos, es tomar en cuenta los recursos compartidos. Perdón. Sí, los recursos compartidos. O sea que por lo general los recursos disponibles son limitados, ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores, o escasos y se distribuyen en forma proporcional entre las diversas áreas o grupos de la organización. Acuérdense que si no, ya lo habíamos hablado anteriormente, si no hubiera, digamos, restricciones, obviamente que no tuviéramos ningún tipo de conflicto. Cada departamento pudiera decir, mire, yo necesito tantas computadoras, tantas laptops, yo necesito tanto de papelería y no habría ningún conflicto entre un departamento y otro. En este caso, cuando se comparten los recursos, porque es lo normal, o sea, todas las organizaciones tienen un límite, tienen así un tope, hay que saber distribuir de la mejor manera este tipo de recursos. Y de ahí podemos tener que así, si un área o grupo pretende aumentar su porción de recursos, la otra parte o grupo tendrá que perder o liberar una parte de los suyos. Así que hay que saber equilibrar en la manera de lo posible, porque si no, eso comienza a generar estos puntos de conflicto. Bueno, una pausa aquí. Digamos, algo que nosotros pudiéramos observar es que dentro de, bueno, creo que ya medio lo había mencionado en alguna otra clase, dentro del gobierno, bajo la Constitución, ya están asignados porcentajes de los presupuestos anuales que avala la Asamblea Legislativa hacia la distribución de los ministerios o de las fuerzas, digamos, o de las instituciones que tiene el gobierno. Entonces, cuando uno logra discernir cuánto se va, digamos, en presupuesto hacia el área de justicia, ustedes van a ver una proporción bastante o una tajada bastante grande hacia ese departamento, hacia ese, digamos, poder,
Y es por ello que uno dice, wow, o sea, siempre están construyendo edificios, qué bonitos los edificios, hay más espacio para abogados, etcétera, pero se han descuidado por completo del área de educación, se han descuidado por completo del área de salud, porque casi todo, yo no veo mal que se apoye hacia, digamos, el área de seguridad, ¿cómo se llama? Del área jurídica, pero eh, se descuidan otras partes, se descuidan. Entonces, para mí debería de hacerse rotativo, digamos, las porciones, porque no todo el tiempo va a necesitar esas grandes porciones digamos, el Ministerio de Justicia, no todo el tiempo, sino que se debería de distribuir. Así pasa también en las organizaciones, en las empresas. Se tiene que ir distribuyendo de alguna manera para que funcione adecuadamente. Hay que analizar por qué es que se va a hacer eso. Si ya tiene alguien un recurso, por decirle, ya tiene un departamento su vehículo, ya tiene ese departamento tiene su equipo tecnológico a la vanguardia, etcétera, ¿por qué no vamos a apoyar a otro departamento que lo necesita? Entonces, he ahí esa pregunta. Cuando yo estaba trabajando, eso ya es anécdota, cuando yo estaba trabajando en una empresa ahí para las remodelaciones en Aguachapán, parte de lo que nosotros estábamos mencionando al que teníamos de jefe inmediato era que realmente necesitábamos un vehículo. Hasta el momento, digamos, no, no he logrado, cuando yo estaba en esos departamentos, no he logrado convencer que proporcionen un vehículo porque obviamente equivale a comprar uno o alquilar uno. Entonces a veces no ven a bien eso por la falta obviamente de recursos, pero trato de dejar en claro la necesidad hacia el departamento de construcción o de remodelación que nosotros tenemos digamos, la profesión de nosotros, y que es necesario enfocar un porcentaje bueno de recursos por lo menos una vez para que podamos atender las necesidades de esa área. Entonces hay que saber distribuir eso porque caso contrario genera estos conflictos en los departamentos. De ahí tenemos las actividades interdependientes, y es que los individuos y los grupos de una organización dependen unos de otros para realizar sus actividades. La interdependencia existe en la medida en que un grupo no puede desempeñar su trabajo sin que otro grupo desempeñe el suyo. Es un ganar-ganar. Si nosotros queremos verlo así, yo tengo otra anécdota. Eso sí no es una anécdota directamente mía, sino que de un amigo que menciona que, digamos, en varios de los pasos de supervisión que él estaba de una construcción, él tuvo dificultades porque en una de las ocasiones, tal vez la más notoria, fue que le habían solicitado presentar un avance o un informe, creo que era un informe del avance del proyecto. Entonces este amigo viene y solicitó todo lo pertinente a cada uno de los departamentos. Estamos hablando del área de instalaciones eléctricas, de área de instalaciones especiales, área de instalaciones hidráulicas, área de construcción gris, o sea, albañilería, lo propio, el cajón, las paredes, etcétera. Entonces les pidió, pero principalmente a esos, entonces les pidió los avances. Esta persona o este amigo no era alguien que debía de estar supervisando directamente sobre la obra, sino que él iba a generar el informe de acuerdo a los supervisores puntuales de la obra. O sea, había un supervisor para el área eléctrica, un supervisor a las distintas áreas que les acabo de mencionar. Entonces, viene y pues uno de ellos le decía, sí, ahora te lo envío en la tarde, ahora te lo envío en la tarde. Entonces, ya, digamos que eso lo comenzó a solicitar, por decirles una fecha o un día, comenzó a solicitarlo un día lunes. Él tenía que presentarlo el día jueves o viernes. Entonces, digamos que fuera el día viernes, ya al final del día, él ya tenía armado básicamente casi todo el trabajo, pero uno de las personas no le había pasado ningún tipo de información. Entonces, gracias a Dios, él manda correos, manda un respaldo escrito donde se vea, bueno, y con copia a sus jefaturas,
para que vean que realmente no es él el del problema, sino que es la otra persona al no proporcionar la información. Entonces viene y cuando le dicen, mire, hace falta eh, tal supervisión. Entonces viene mi amigo y mencionó, no, mire, yo lo he estado solicitando, no me lo han proporcionado. Entonces obviamente la jefatura fue a sacarle el aire a la persona que estaba de supervisor, y así porque estaba también un poquito prepotente después de que tanto le preguntaba a mi amigo, que así como que se creía un poquito así como rockstar, como no sé, como altanero, que no tenía que obedecer a nadie. Entonces vino la jefatura, ya le llamó la atención, y justamente todo lo que pudo haber hecho y evitarse de dificultades lo presentó e hizo la supervisión en cuestión de una hora. O sea, pudo haberlo hecho desde antes, porque de esa manera se logra esa actividad de ganar-ganar. Evitar conflictos, evitar llamadas de atención, presentar los trabajos a tiempo, no entrar en conflicto entre las personas, porque en muchos de los casos que nosotros vamos a ir teniendo son trabajos interdependientes. Si no, si no se abordan de manera adecuada, pues son una forma de inicio de un conflicto. Así, todas las personas y los grupos de una organización son interdependientes de alguna manera. Cuando los grupos se vuelven muy interdependientes, surgen oportunidades para que un grupo ayude o perjudique el trabajo de otros. Así como les había mencionado, vino alguien y media vez esta persona obstaculice, obviamente va a ser un obstáculo. En este caso de la historia, este supervisor X fue un conflicto y fue un obstáculo hacia mi amigo, y obviamente es un obstáculo para que la jefatura de mi amigo pudiera presentar el informe final. Como no está presentando el informe final, entonces a quien le iban a llamar la atención era a esta jefatura, y obviamente esta jefatura iba a sacar, digamos, iba a hacer el llamado de atención a los que hicieron posible esta dificultad o este tipo de retraso. Ahora, sabiendo esto, pues podemos tomar en cuenta las condiciones de antecedentes y también las condiciones desencadenantes de los conflictos. De manera resumida, podemos tener este esquema en donde tenemos condiciones de antecedentes, que pueden ser la diferenciación de actividades, los recursos compartidos, las actividades interdependientes, y las condiciones desencadenantes de los conflictos, que puede ser la percepción de incompatibilidad de objetivos o la percepción de posibilidad de interferencia. En ambos casos son conceptos de conflicto, y dependiendo de este conflicto nos da distintos resultados. Pueden ser, obviamente, en este caso, negativos. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Comentarios? ¿Alguien más? Ok, bueno. Muy bien, muy bien. Ahora continuamos. Por otra parte, podemos hablar ya de los resultados constructivos del conflicto. En realidad, el conflicto no es algo completamente negativo. Ya lo vamos a ver más adelante. No sé si al final de esta clase o al principio de la siguiente, no me acuerdo. Pero el conflicto en realidad no es algo a lo que tengamos que huir o tengamos que temer. No es algo así. El conflicto siempre existe y es parte de lo que nosotros necesitamos para promover, para tomar fuerza y afrontar y salir adelante y crecer al mismo tiempo cuando superamos este tipo de conflictos. Si no, no sería obvio, digamos, el concepto de experiencia. Cuando nosotros tenemos experiencia, ya sea para hacer un trabajo bien puntual de una oficina, o para comandar, o para dirigir, para coordinar, es porque hemos logrado superar esa serie de conflictos y sabemos qué podemos hacer
para poder solventarlos. Caso contrario, estaríamos como entes sin experiencia enfrentándonos a lo desconocido. Entonces es ahí donde podemos comenzar a ver eh, los resultados constructivos sobre el conflicto. Así que el conflicto despierta sentimientos y estimula energías, que es uno de los resultados constructivos. O sea, un conflicto hace que las personas estén más atentas y abiertas y que se esfuercen un poco más. Esta estimulación de energías despierta su curiosidad e interés por descubrir mejores medios para desempeñar tareas y nuevos planteamientos para resolver problemas. Ejemplo de ello, digamos, yo tuve una vivencia en uno de mis primeros trabajos ya como arquitecto, que tuve a una coordinadora, y la coordinadora básicamente no nos daba mayor información de lo que teníamos que hacer. Entonces había como dudas, no sabíamos bien qué estábamos haciendo, sabíamos una parte, pero no la profundidad de lo que teníamos que hacer. Esa era la dificultad. Eh, Así que este tipo de conflicto, al no saber o sentirnos un poquito a la deriva, obligó a que el grupo, de alguna manera, por lo menos no, unos 4 del grupo, nos uniéramos de tal manera de comenzar a pensar cómo teníamos que resolver el problema, cómo teníamos que presentar, digamos, la documentación en planos, cómo teníamos que abordar los planos y hacer los levantamientos propicios para poder trabajar o para poder salir adelante con los proyectos. Y eso es parte de lo que podemos hablar sobre resultados constructivos de estos conflictos. Ahora, también tenemos otra parte constructiva, que es el conflicto, perdón, es que el conflicto fortalece sentimientos de identidad. Cuando un grupo entra en conflicto, se une y cohesiona, además de que se identifica más con sus objetivos e intereses. La cohesión suele aumentar la motivación por el desempeño del grupo, y si el grupo gana, sus miembros se sentirán más motivados para trabajar en equipos. Cuando a veces se hacen ciertas competencias, cuando se hacen ciertos avances en la universidad o entregas, más que todo cuando estábamos de manera presencial, entonces uno sentía como más realizado el hecho de presentar un trabajo más bonito, más completo, más estudiado, que uno lograra defender bien el proyecto, que lograra defender bien la idea. Entonces uno se siente súper motivado, y cuando uno logra hacer eso, que todo el grupo, todos los miembros del grupo logran ese objetivo, pues se siente sumamente bien. Cuando no se logra esto, obviamente que la gente lo da, digamos, le vale, no le importa, no le toma cariño, este, porque no sienten una necesidad de resolver. Así, cuando realmente ocurre esta situación, por decirles un ejemplo, ya hay un trasfondo de una necesidad, posiblemente el pago. Si nosotros no logramos realizar tal ejercicio o tal tipo de trabajo, no vamos a tener un pago digamos, al final del mes. Entonces obviamente ya todos se ponen de acuerdo, y no, yo necesito pagar las cosas, no, yo necesito tener mis ingresos, etcétera. Entonces dicen, entonces pongámonos las pilas. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces ya se pueden comenzar a cohesionar. Bueno, ya vamos a ver más adelante, hay otra alternativa, otro, digamos, aspecto positivo de la cohesión, pero pero digamos, de alguna manera logramos unificar a este equipo porque ya tienen un objetivo, ya hay una línea de trabajo también para poder salir adelante y entregar las cosas a tiempo, porque ya con eso vamos a lograr solventar las situaciones. Y en algunos casos, entre más difícil esté y se logra resolver, obviamente se unifica más el grupo. Por otra parte, otro aspecto constructivo es que el conflicto despierta la atención hacia los problemas.
O sea que por lo general un conflicto es un medio de llamar la atención sobre problemas existentes. O sea, si nosotros tenemos algún tipo de trabajo y vemos que no nos llevamos bien con alguien, entonces ya de por sí ese conflicto ya nos está diciendo que hay un problema. ¿Cuál será el problema? No solamente el hecho de que posiblemente mi área de construcción o de diseño esté enemistada, entre comillas, con la secretaria, digamos, sino que qué está pasando y por qué ocurrió eso. Posiblemente no estemos realmente enemistados, sino que simplemente sentimos un poco de tirantes porque no nos conocemos, o sentimos desplicencia porque nunca nos hemos saludado. Entonces, posiblemente comenzó todo incluso de algo tan mínimo y que fue acrecentándose de tal manera que ahora nos genera una incomodidad con esa otra persona. Entonces ya esa alerta nos dice dónde tenemos que ir comenzando a resolver las dificultades o el conflicto que tenemos enfrente. También tenemos como otra parte positiva es que el conflicto pone a prueba el equilibrio de poder. O sea que el conflicto puede llevar a que se apliquen recursos para la resolución y para su resolución y equilibra así las diferencias de poder entre pares. O sea que si bien puede haber alguna acción coercitiva por parte de la gerencia o de las direcciones, eh, posiblemente la gente que esté subordinada diga, mire, yo no voy a trabajar si realmente no me resuelven lo del pago. Un ejemplo de esto es que en la construcción pasa bastante seguido cuando no se logra una administración adecuada de los recursos económicos. En el área de la construcción generalmente se tiene que trabajar con el dinero del cliente. Se pide un anticipo y con ese anticipo se va trabajando. Así, sabiendo esto, hay que tener cuidado y no hay que gastar de más desde un inicio. Aunque parezcan montos grandes, no se puede gastar de más, porque si no se queda corto con las cuestiones de los pagos. Así, en el aspecto de la construcción y con los trabajadores de obra, muchas veces se llega a puntos, yo ya he visto, se llega a puntos donde no les pueden pagar. Entonces, obviamente, si ya faltaron esta catorcena, pues todos se ponen de acuerdo y, aunque son subordinados, o sea, son la escala más baja dentro de la organización porque son los obreros, tienen la suficiente fuerza como para detener por completo el proyecto. ¿Por qué? Porque no se les ha pagado su salario. Entonces ahí se pone, digamos, a prueba el equilibrio de poder para llegar a un acuerdo. Esos son los aspectos positivos o constructivos de los conflictos. Ahora veamos un poquito sobre los resultados destructivos de estos mismos conflictos. Podemos hablar que el conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad. Como una parte ve que la otra bloquea sus esfuerzos, hace presión por ganar y se genera un ambiente estresante y de frustración y hostilidad que puede perjudicar el buen juicio y la habilidad para desempeñar las tareas, así como afectar del bienestar de los involucrados. Entonces nosotros podemos tener esa serie de conflictos, pero nosotros también nos vamos a ir retrasando por la incomodidad de desarrollar las actividades. La incomodidad en todo aspecto, no solamente personal o de percepción, sino que posiblemente de maniobrabilidad interna para digamos, el desempeño de procesos dentro de la organización. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Ok, chicos, yo recomiendo de que siempre intervengan, chicos. Aunque ahorita ya hay unos que ya intervinieron, pero siempre intervengan para que, digamos, en los evaluados tengan un poquito más de nociones de las respuestas de las preguntas que realizo. Así no tienen que hacer una doble revisión de video o de las diapositivas,
sino que inmediatamente ustedes ya tienen la noción de las respuestas. Bueno, ok, entonces tenemos como resultados destructivos de los conflictos esto que acabamos de abordar. También tenemos otro resultado negativo, y es que el conflicto aumenta la cohesión del grupo. Esto puede, bueno, en mi caso considero que puede ser en unos aspectos positivos y en otros aspectos negativos. Pero en este caso se ha abordado de manera negativa por lo siguiente, que habla que con el aumento de la cohesión se eleva la presión social para que las personas se conformen a los objetivos del grupo o de la parte implicada. Esto disminuye la libertad individual en demérito de la eficacia del desempeño del grupo. O sea que les interesa más que, que se logre lo que quiere el grupo que cómo se desempeña dentro de las labores. O sea, es más importante ganarle la competencia a otro equipo o a otro departamento para que vean que es mejor, o que no sé, alguna cosa similar, a que estén cumpliendo realmente el trabajo para lo cual fueron colocados. También podemos hablar que la manera destructiva es que el conflicto desvía energías hacia sí mismo, o sea que gran parte de la energía que es generada por el conflicto se dirige y gasta en el mismo, a diferencia de la energía que se aplicará en el desempeño de un trabajo productivo. Este, busca de alguna manera que se ocupe toda esa fuerza o toda esa energía a, eh, digamos, a mantener el conflicto. Así que ganar un conflicto pasa a ser un objetivo más importante que trabajar con eficacia. Un ejemplo de esto es cuando a veces compiten grupos de trabajo que muy posiblemente tengan la misma labor, tengan la misma noción, y digan, bueno, yo voy a trabajar, o nuestro equipo A, digamos, va a trabajar mucho mejor que el equipo B, y para que vean que hacemos, digamos, las presentaciones más bonitas, nos vamos a dedicar más tiempo de tal manera que podamos ocupar hasta software tipo Photoshop o lo que sea para entregar las presentaciones más bonitas, cuando no es necesario. O sea, simplemente lo están haciendo para ganarle al otro grupo, para que vean que el otro grupo, que este grupo 1 es mucho mejor o entrega trabajos más bonitos, pero al final de cuentas se pierde la noción del, digamos, del desempeño directamente, o la eficacia del trabajo para la organización. También tenemos que el conflicto provoca que una parte entorpezca a las actividades del otro. Es lo de la interdependencia que habíamos hablado anteriormente. Entonces, un comportamiento característico del episodio de conflicto entre las partes es entorpecer las actividades de la otra y negarse a cooperar con ella. Esto produce una desaceleración del desempeño del sistema entero realmente. Entonces, nosotros no podemos eh, digamos, coexistir con el hecho de que alguna parte entorpezca a la otra. Tras una anécdota, platicando con una ex alumna, ya esa persona estaba desempeñándose ya como su carrera, y esta persona había llevado, quiero ver, estaba llevando a cabo un proyecto, no me acuerdo qué posición tenía, pero la cuestión es que estaba llevando a cabo un proyecto junto con otros profesionales, y el que estaba de supervisor era un técnico que obviamente no tenía una titulación, sino que simplemente tenía un rango de técnico, y esta persona comenzó a bloquear, digamos, los avances. Entonces decía, no, es que yo no voy a aceptar esto, yo no quiero, o no voy a hacer pasar tal elemento construido, pero y la otra persona, donde estaba trabajando esta jovencita, entregaban la información para que vieran que así se tenía que hacer. Entonces llegó un punto tal en el que se había perdido un avance, no sé si de 2 semanas, que es una pérdida de avance bastante grave para un proyecto pequeño, y ya que salió eso,
pues el jefe de esta profesional fue a hablar con los jefes de supervisión y les explicó de que esta persona, este supervisor que habían seleccionado, no les dejaba pasar nada, nada. Entonces, a pesar de que estaba bien hecho. Y tomó la decisión de que pudieran ir a ver el proyecto, que pudieran ver todo el desempeño para que justificaran que realmente sí había cumplido con todas las actividades. Entonces, cuando vinieron a revisar todo, obviamente fue un capricho realmente del técnico que simplemente quería entorpecer. O sea, quería sentirse, entre comillas, superior del otro grupo. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero ya después de eso, obviamente le hicieron el llamado de atención y ahí sí, comenzó a pasar todas las cosas, comenzó a firmarlas. Como ya sabía de que todo estaba correcto, entonces obviamente que tras la jalada de aire hizo que reflexionara la situación. Porque de caso contrario produce una desaceleración y también produce que equivalga a pérdidas no solo a la empresa que es contratista, sino que a ellos como empresa supervisora, al no estar haciendo un buen desempeño de la labor para el avance adecuado del proyecto. También podemos mencionar de las cosas destructivas o negativas, que es que el conflicto se alimenta solo y perjudica las relaciones entre las partes. Entonces, el conflicto influye en la naturaleza de las relaciones entre las partes, perjudica la comunicación entre ellas y distorsiona sus percepciones y sentimientos. Cada parte, a medida que el conflicto aumenta, tiende a estereotipar a la otra y verla como enemiga y le atribuye motivos e intenciones negativos. En consecuencia, se fortalecen las percepciones y los sentimientos de que los objetivos y los intereses de la otra parte son incompatibles con los tuyos y que no se pueden cooperar con ella. Puse a intención, obviamente, la imagen de este segmento de la película de Los Increíbles y ustedes no me dejarán mentir con esto. O sea, este personaje que termina siendo el personaje Síndrome, si no estoy equivocado, viene y, digamos, se atribuye una pelea ficticia contra los superhéroes por el hecho de que no lo aceptaron. Entonces, ya comienza a generar esa disparidad, esa falta de congruencia, falta de ayuda, por algo que comienza a generarse dentro de la mente de este sujeto. Entonces, de igual manera, trabaja en las organizaciones. Nosotros no podemos dejar que esta situación de conflicto se vaya acrecentando porque comienza a generar el hecho de que considera a todo ente que no sea él mismo como un apéndice de un problema que lo ataca hacia sí. Así, de esta manera, nosotros podemos, tras lo mencionado anteriormente, tenemos dos columnas que podemos diferenciar los resultados constructivos y destructivos de los conflictos. Entonces, por un lado, el constructivo, podemos hablar sobre estimulaciones de los intereses y la curiosidad, podemos hablar sobre que aumenta la cohesión del grupo. En este caso lo hemos, bueno, aquí está ubicado entre los aspectos positivos, pero ya también habíamos hablado un poquito sobre los aspectos negativos. También hablamos sobre que aumenta la motivación por la tarea o las actividades, también despierta la atención a los problemas y pone a prueba y disminuye las diferencias en los poderes jerárquicos dentro de la organización. Como resultados destructivos podemos hablar de que provoca frustración, hostilidad y ansiedad, también que crea presión para el conformismo de las personas, provoca dispersión de energía, produce acciones de bloqueo y negativa a cooperar y también que genera distorsiones en la percepción de las cosas. De esta manera nosotros ya tenemos dos pesos en esta balanza donde podemos comenzar a tener mejor la noción sobre los conflictos. Los conflictos, como les repito, no son evitables, siempre van a existir, solo que depende cómo los abordemos para que les saquemos el mejor provecho de ellos mismos. ¿Comentarios hasta acá?
¿Observaciones, comentarios? Ajá, chicos, ¿alguien? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Ya casi terminamos, chicos. Ok. Ahora vamos a entrar ya al interés complementario del estrés en el trabajo. En el estrés en el trabajo también lo vamos a abordar el día de mañana, perdón, el día viernes de la próxima semana, estoy considerando como que es mañana, con otras ligeras perspectivas con respecto siempre al estrés. Ok, sabiendo esto, vamos a hablar un poquito sobre el estrés del trabajo. Y podemos mencionar que el ser humano se compone de una versatilidad de acciones complejas que ayudan a permitirle superponerse al ambiente y a los conflictos. Entre esto está la ya conocida ansiedad. Esta ansiedad es algo que podemos llegar a sentir en los ambientes de trabajo dependiendo cómo se esté llevando a cabo. Pero ¿qué es la ansiedad? Y también la otra pregunta, ¿qué genera la ansiedad? ¿Alguien me pudiera dar esa respuesta? El desgaste mental, perfecto. ¿Quién habló? Ok, ok, permítame. Ok, muy bien. Dígame, Sandra, dígame. Tiene razón. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Ahora, dígame, Leslie. Muy bien. Excelente. Ana Beatriz, comentario. Ok, muy bien. Permítame, Ana Beatriz Valencia, permítame. Permítame, voy a agregarlo. Permítame. Muy bien. Jessica, Jessica Marbelli, comentario. Perfecto, muy bien. Solo voy a agregar su nombre. Está bien. De ahí, Madeline. Comentario, Madeline. Ok, ok.
Muy bien. Solo quiero anotar Madeline Elizabeth Nolas. Ok. Perfecto. Ok, ahorita vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces, la ansiedad es una manifestación del estrés, pero ya lo vamos a ver un poquito más claro. Ya en este caso, mencionar ansiedad es la alarma de defensa frente a un riesgo o peligro. Es algo que está implícito en nosotros. Nosotros, o por lo menos, digamos, yo trato de abordar muchas de las circunstancias de los comportamientos personales, humanos, a las características instintivas que traemos nosotros desde nuestros ancestros, ya sea el aspecto, digamos, las necesidades biológicas, las necesidades de todo estilo, que realmente eh, lo traemos implícito en nosotros, sea comer, respirar, sea cualquier situación. Entonces yo normalmente lo adjudico hacia nuestra herencia eh, histórica e incluso prehistórica de nuestros ancestros. Así, de igual manera, está siendo abordada justamente para este tema sobre el aspecto de ansiedad, siendo como había mencionado anteriormente, la alarma en defensa frente a un riesgo o un peligro. Y esto dispara una dotación de energía que nos permite anteponernos a los riesgos conocidos como adrenalina. Acuérdense que la adrenalina nos pone con la energía necesaria como para enfrentar el peligro a base de un ataque, como para enfrentar el peligro a base de una huida. En ambos casos, dependiendo obviamente de la personalidad y la circunstancia como nosotros querramos abordar hasta cierto punto, o bueno, tomamos la decisión final frente a un peligro, es como nosotros vamos a sacar o vamos a salir adelante de ese conflicto. Así que en este caso, la adrenalina, pues en palabras sencillas, es la capacidad de supervivencia que poseemos, ya que para una respuesta de ataque o de huida la necesitamos. Sabiendo esto, la ansiedad es este elemento que nos indica que hay algo que, que es conflictivo, que hay algo que es un problema. Y automáticamente tendríamos que buscar cómo resolverlo. Si no lo resolvemos, este elemento se comienza a dar a largas y comienza a haber mayores repercusiones ya directamente sobre uno. Ahora, ¿cómo se desarrolla estas situaciones de conflicto? La primera fase la primera fase del estrés es la activación de nuestra propia alarma, o sea, la ansiedad. La segunda fase es la resistencia o la adaptación ante el conflicto, ya sea que huyamos o que, digamos, lo enfrentemos. Ese sería ya como la manera natural de que nosotros lo abordamos. Y la última fase es el agotamiento. Entonces, cuando ya utilizamos todos los recursos físicos y químicos para lograr salir adelante de un conflicto, entramos a este agotamiento. Cuando a veces uno estaba pequeño, más que todo cuando estaba en primaria, máximo en bachillerato, uno podía llegar a tener conflictos hasta con los propios compañeros, pelearse, discutirse. eh, por lo menos en mi época era un poquito más común las peleas entre compañeros del colegio. Era un poquito más normal. El bullying se acababa a base de enfrentamientos a golpes, así. Entonces, cuando sucedía esto, había una subida de adrenalina y no importaba quién ganara al final de cuentas, porque tampoco era una golpiza hasta morir tampoco, o sea, no era algo así como que si estuviéramos en un coliseo romano peleando entre gladiadores, tampoco, pero
pero tras estallar esta serie de elementos como la adrenalina, viene un cansancio absolutamente agotador, o sea, aplastante, por el hecho de que ya utilizamos todas esas situaciones. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo es el proceso natural de nuestras circunstancias y lo traemos hacia nuestra realidad laboral, vemos que tal vez no, obviamente no nos vamos a enfrentar a golpes con alguien porque ya equivale a repercusiones legales o de otra índole, pero se pueden repetir o considerar cierto tipo de repetición este tipo de acciones, donde la ansiedad está enfocada hacia otro tipo o estilo de circunstancia. Nosotros en este caso de los trabajos sí podemos huir a través de que nos retiramos o renunciamos de un trabajo, o nos toca luchar para poder salir adelante con ese proyecto o con ese trabajo. Pero también tenemos la otra circunstancia que nosotros ocupamos toda nuestra energía y buscamos solventar ese problema o esa necesidad de ese trabajo dentro de la empresa. ¿Cuál es el problema? Si nosotros comenzamos a alargar mucho esta dificultad, digamos una serie de entregas, de documentos, de informes, y no solamente se acabó la semana pasada, sino que todas las semanas viene a ser lo mismo, o todos los días, etcétera. Entonces ese es un agotamiento que comienza a mermar nuestra salud. Y así es como nosotros podemos tener esta visualización general. Así que en resumen, como ansiedad, con la ansiedad nos anticipamos a una situación, pero ¿cómo lo controlamos? Lo podemos controlar a través de la relajación, también lo podemos controlar a través de la exposición, lo podemos controlar a través de cambiar la mentalidad para eliminar esa anticipación a esas circunstancias que no necesariamente tienen que pasar, y también podemos asumir que no podremos contar con el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Permítanme, alguien escribió acá, dice Evelyn Gabriela, dice ingeniero, también la ansiedad actualmente ha aumentado por esto de la pandemia. Considero que se ha reflejado más en diferentes áreas. Ok, sí, pero obviamente que es esta alarma, o sea, el punto es que es nuestra alarma frente a las circunstancias que nosotros consideramos como un peligro, como un potencial peligro. Entonces, esa ansiedad de ahí proviene. Evelyn Gabriela, solo anoto su nombre, permítame, Evelyn Gabriela. Ok, no lo tengo. Estamos. Muy bien, ahí estamos. Y ya finalizando, podemos hablar sobre este pequeño, digamos, gráfico de barras, donde podemos hablar sobre empleados que trabajan más de 50 horas a la semana y que desempeñan o se desarrollan con esta cantidad de trabajo extra que de alguna manera comienza a menguar o comienza a socavar la salud y la situación de estabilidad de una persona. Nosotros podemos ver que, bueno, quiero ver, no tenemos El Salvador acá, pero podemos ver el exceso de horas adicionales en ciertos países y que realmente esas horas adicionales no mejoran las condiciones del país. Al contrario, lo limitan, merman, lo estancan, porque no hay un lapso de descanso, que es algo que muchas veces se deja de largo. La planeación del descanso, que es algo que también vamos a ver más adelante en otra de las clases, es algo que se deja de largo y nosotros no podemos tampoco sobreexplotarnos, porque así como las máquinas necesitan un tiempo de descanso y de mantenimiento, también el ser humano. Y ahí donde sale, digamos, bueno, este es un par de las
imágenes que en lo personal en su momento me dieron un poquito de gracia, y mencionaba sobre el punto del estrés. Entonces hablaba de que administrar una distribuidora no es estresante, Carla de 27 años, o programar no es estresante, Antonio de 25. Entonces hacen un contraste de la degeneración que se logra a través de el deterioro del ser humano por el estrés al cual se tiene que someter, incluso comienza a ponerse más canoso, más rápido, etcétera, por la cantidad de conflictos que tiene que ir buscando resolver. Muchas veces, incluso para este punto, muchas veces he escuchado mencionar y constato esa situación que cuando alguien llega a una presidencia de un país, generalmente les desarrolla canas bastante rápido. Y es por eso, porque hay un nivel de estrés frente a todas las circunstancias que lo está acosando día y noche. Entonces ese estrés es lo que desgasta a esta persona y generalmente uno puede ver un cambio bastante drástico en, digamos, en la imagen o la percepción de imagen dentro de, digamos, antes de haber ingresado a la presidencia de un país hasta el momento de que justamente finalice esa jornada, esa temporada de presidencia. Entonces se logra ver eso no solamente por los 5 o 6 años que puede tener, dependiendo del país, que puede tener en el poder, sino que el hecho de la cantidad de actividades que tiene que ir haciendo. Por otra parte, también tenemos el hecho de que el estrés nosotros podemos generarlo por el exceso de trabajo y que este exceso de trabajo, así como lo veíamos en el gráfico anterior, no significa mayor productividad. Entonces, esta imagen, este infograma, si no mal recuerdo, creo que así se le conoce, es de este equipo que se llama Pictoline, muy interesante, muy bonitos los trabajos que hacen, y en este caso abordó el aspecto de productividad, eh, cambiándole el nombre a productividad. Entonces, aquí abordamos donde menciona que la investigación al respecto de este punto de la productividad menciona o aclara que trabajar en exceso no nos hace más productivos. Diversos análisis han demostrado que por más que algunos quieran creer esto, la productividad con respecto a las horas de trabajo va incrementando. Y la realidad más bien se parece a esto, que es este otro esquema, entre más horas de trabajo, menos efectivo. En esto podemos hablar de que el continuo exceso de trabajo incrementa problemas de salud, también disminuye nuestra capacidad cognitiva y de respuesta y provoca que perdamos el foco en la motivación y en resumen hace que trabajemos cada vez peor. A la larga la empresa en la que trabajas termina perdiendo y también tú. Esto me recuerda mucho a lo que ocurre en los call centers. Ese tipo de conflicto, ese tipo de sobresaturación de trabajo hace que en varios casos la gente no se sienta completamente cómoda por el hecho de la explotación. Bueno, por lo menos en mi perspectiva. También tenemos sobre el autosabotaje laboral, también hablamos sobre el burnout, que también lo habíamos hablado en una o dos clases anteriores, y cómo es que uno se deteriora con respecto al exceso de trabajo y esto cómo es que desencadena hacia el estrés. Bueno, hasta ahí llegaríamos y no sé, comentarios, observaciones. Bueno, si no hay más comentarios, si no hay observaciones, solamente me queda activar, si estamos en grupo 2, me queda activar el espacio, vamos a mostrarlo, del PDF de la clase para que tengan acceso a eso y más tarde, si no es que mañana, subo el video de la clase del día de ahora. También queda
abierto el espacio de la presentación del primer avance justamente aquí para que ustedes puedan acceder. Vamos a desactivar aquí la edición. Y como ustedes ya casi lo tienen listo, pues básicamente solamente es para terminarlo de subir. El límite de la entrega sería el día de mañana a medianoche. Obviamente ustedes ya relativamente ya lo tienen listo. Así que solo esperaría que en estas horas, en estas pequeñas horas, pues comiencen a subir el documento. Comentarios, observaciones. Ok, perfecto. Entonces hasta acá llegaríamos. Muchas gracias por su atención y nos veríamos en la siguiente clase, chicos. Bendiciones. Feliz provecho. Buenas noches, bendiciones. Descansen. Buenas noches, bendiciones.